Vamos a leer la palabra y les invito a que estemos de pie todos en la lectura de la palabra. Vamos a estar de pie todos, por favor, en la lectura de la palabra. Aún también los que están de manera virtual, si nos quieren acompañar haciendo la lectura de la palabra de pie, vamos a estar de pie en la lectura de la palabra. Recuerden que si por algún motivo usted ayer no pudo estar de manera presencial o no pudo estar de manera virtual, es muy importante que vaya a la predicación de ayer sábado, porque hoy es la segunda parte de la predicación. La predicación se titula Romanos. Ayer fue la parte número 1, hoy es la parte número 2. Entonces es muy importante para que usted, cuando hoy escuche la 2, se pueda ubicar, tiene que ir a la número 1. Romanos capítulo 6. Vamos a leer la palabra, vamos a permitir que la palabra nos ministre en esta mañana. Señor, yo pido para que al leer tu palabra tengamos oído para oír. Yo pido en estos momentos que al leer tu palabra sea abierto el entendimiento de cada uno de nosotros, que al leer tu palabra vamos a oír tu palabra, que al leer tu palabra vamos a escuchar tu voz. Oramos y oro y pido para que al leer tu palabra lo hagamos en el Espíritu, para que recibamos toda iluminación, todo entendimiento, oh Rey de la gloria. Señor, tu palabra es la suma de la verdad. Y yo pido por cada uno de nosotros que al leer tu palabra seamos corregidos, pero también seamos instruidos para practicar toda justicia, como tu palabra así lo dice. Señor, que al leer tu palabra, nosotros, los que oímos tu palabra, permitamos que tu palabra obre en nosotros, como en ella declara que es una espada profunda, y que permitamos que tu palabra, Señor, allí profundamente entre a nuestro ser, para dar a conocer todas las intenciones de nuestro corazón. Señor, yo te pido pues que al leer tu palabra, Señor, a ella le digamos sí y amén, y que seamos oidores y hacedores de la misma, en Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad,
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. La predicación de ayer terminamos con 3 palabras claves que hay en la primera parte de Romanos capítulo 6. Las 3 palabras claves fueron estas. Número 1, sabiendo, versículo 9, Romanos 6:9. Sabiendo esto, Romanos 6:9, sabiendo. Esa palabra sabiendo quiere decir habiendo entendido y comprendido, sin ignorancia. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasó lo que me pasó a mí esta semana, que estaba en unas clases y el profesor nos preguntaba: ¿entendieron? ¿Comprendieron? Entonces, hablar en tumulto suena muy bueno, sí, pero después éramos nosotros diciendo, y yo les decía a ellos, qué cosa tan interesante, pero no he entendido nada. Pues bien, aquí la palabra sabiendo es que hay comprensión de lo que hemos leído. Hay una comprensión, hemos entendido. Porque en los capítulos 5, aún el 7 y 8, hasta el 7 más preciso, se está hablando de dos palabras importantes: justificación y santificación. Sabiendo esto, que hemos sido justificados, entendiendo esto, hemos sido justificados. ¿Cuánto lo creen? Pues bien, Dios, que tiene el poder para decretar, escúchenme muy bien esto, a la luz de la Biblia, solo Dios tiene el poder para decretar. Y Dios ha decretado que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y ha tenido un arrepentimiento verdadero, Dios ha decretado que delante de Él esa persona es justa. ¿Cuántos están en Cristo? Ha decretado que es justo. Ahora, entendiendo, sabiendo esto, hermanos, la segunda palabra es consideraos. Consideraos, está allí en el versículo 11. Consideraos. Y la palabra considerado es: ahora que Dios ha decretado sobre mí que soy justo, estoy plenamente convencido. Nada ni nadie me va a robar esta verdad. Y escuchen, porque esa tendencia del neopaganismo que está queriendo permear la iglesia de esta época, está queriendo negar la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Pero nosotros somos de los que estamos plenamente convencidos de que Cristo es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado de nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a esta verdad? Ahora, consideraos. ¿Para qué? Para que no reine el pecado en nuestra vida. Para que no reine. Y la otra palabra está en el versículo 13. Presentaos. Presentados. La palabra presentados es decisión voluntaria. Tomamos la decisión voluntaria cada día. Hermano y hermana, que cada día usted de una manera voluntaria, usted diga: hoy me presento delante de Dios para vivir una vida, para glorificar y exaltar su precioso nombre. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? Que cada día usted y yo podamos decir: me presento cada día al despertar, Señor, me presento delante de ti para hacer todas aquellas cosas que dan gloria y alabanza a tu precioso nombre. Hoy entonces tenemos Romanos capítulo 6, parte número 2, y en el versículo 15 dice: ¿qué pues?
pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. E inmediatamente, de una manera contundente, con autoridad apostólica, porque Pablo sí era un verdadero apóstol, con esa autoridad que Dios le delegó como apóstol, contundentemente, inspirado por la autoridad de Dios, por el Espíritu de Dios, Pablo dice: en ninguna manera, en ninguna manera. He sido libre de la ley, ahora estoy en la gracia. Entonces quiere decir que tenemos licencia para pecar en ninguna manera. Dígale al que tiene enseguida: en ninguna manera. Dígale al que tiene enseguida: yo estoy bajo la gracia. Yo estoy bajo la gracia y no tengo licencia para pecar. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? Pues bien, la fe en Cristo no hace que uno quede libre para pecar, sino que lo libera a uno del pecado. ¿Sí lo está escuchando? ¿Cuántos están en Cristo? Mire lo que dice el 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hago un pequeño paréntesis. Hoy tenemos el sacramento de la cena del Señor, y cada vez que en esta congregación tenemos el principio de la cena del Señor, compartimos un principio doctrinal. Y hoy estamos hablando de santificación. Y hemos leído una pregunta que hay en el versículo 16. Y me surge a mí otra pregunta que me hago a mí personalmente y que quiero hacérsela a cada uno de ustedes de manera personal. Respóndase a sí mismo. La pregunta es: ¿quién es su amo? ¿Quién es su dueño? ¿De quién es usted esclavo? ¿Quién es su amo? ¿Quién es su dueño? ¿De quién es usted esclavo? Porque la pregunta dice, leámosla atentamente, vuélvala a leer conmigo, versículo 16, todos allí, los que no tienen Biblia, con su oído puesto, por favor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿De quién eres esclavo? ¿Quién es su amo? ¿Quién es su dueño? Por allá, en el Evangelio de Juan, para los que tienen la cultura de escribir, en el capítulo 8, cuando Jesús dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Pero también Jesús dice en esa porción: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y los oyentes de ese momento le dicen a Jesús: ¿cómo así? Si nosotros somos hijos de Abraham. Venga, si ustedes fuesen hijos de Abraham me recibirían, porque yo fui primero que Abraham. Yo soy primero que Abraham. Pero ¿cómo así? Sí, ustedes a mí no me oyen porque ustedes tienen un padre que es el diablo. Muy fuerte Jesús, ¿cierto? Pues bien, la pregunta que sé que hice muy bien es: ¿quién es el amo suyo? ¿Quién es su dueño? ¿De quién es usted esclavo? Saltémonos por un momento los versículos 17 y 18 y acompáñenme al versículo 19. Por un momento saltémonos, ahora volvemos. Mire lo que dice el 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, estoy en el 19, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Creyente, usted obedece lo que dice su dueño. Usted obedece lo que dice su amo. Y la Biblia nos está diciendo que si presentamos nuestro ser para obediencia, estaremos practicando santificación.
Cuando Pablo le escribe esto a sus destinatarios, es muy interesante el contexto. Ellos están en Roma y ellos sabían qué era esclavitud y qué no era esclavitud. Entonces Pablo, mire, les voy a hablar en términos humanos. Les voy a hablar en términos humanos, hermanos de Roma. Ustedes saben que allá en Roma hay esclavos y hay libres. Pues bien, lo mismo pasa en cuanto al pecado y en cuanto a Cristo. O usted es esclavo del pecado o usted es esclavo de Cristo. Y si eres esclavo del pecado, vas a recibir muerte. Pero si eres esclavo de Cristo, eres santo y como fruto la vida eterna. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos reciben esta palabra? Sí, es muy interesante lo que está diciendo. Todos nosotros hemos puesto fe en Cristo para ser justos, pero también hemos puesto fe en Cristo para ser santos. Aquí hay una verdad, y voy a hablar de la intención que tenía Pablo. Esa intención, ¿cuántos quieren saber qué es intención con C? Los que están conmigo en hermenéutica hemos aprendido que en hermenéutica hay intención con C e intención con S. ¿Cierto que sí, María Paulina? ¿Cierto que sí, Jorge y Liliana? Hemos aprendido intención con C e intención con S. ¿Cuántos quieren saber qué es intención con C e intención con S? Levante la mano, ¿cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren saber? Entonces inscríbase a la escuela de formación bíblica. Y cuando llegue a hermenéutica, va entonces a saber qué es intención con C e intención con S. La intención con S que Dios poderosamente ministró al espíritu del apóstol, este hombre verdadero apóstol, y que debe estar en nosotros, es esta verdad: aquella fe que he puesto en Cristo para ser libre debe de constituir en mí toda una verdad. La intención del apóstol en el espíritu es esta, y le quiero ministrar a ustedes porque es la misma intención que hay en mi espíritu, y es esa misma intención que yo vivo en Cristo. Es esta: la realidad espiritual acerca de la justificación y santificación. Dios desea que para nosotros sea una práctica. Aquella realidad espiritual que usted y yo sabemos que somos justos y santos, Dios quiere que la llevemos a una práctica. ¿Cuántos están en Cristo? Atención, si de verdad estoy hablando del versículo 16, versículo 19, porque aquí está la intención con ese. Si de verdad usted ha sido justificado en Cristo, y si su fe es real, entonces usted pertenece a Cristo verdaderamente. Por lo tanto, no debe de haber obediencia dividida. ¿Cuántos están en Cristo? O usted le obedece al pecado o usted le obedece a Cristo. Pero en el creyente no debe de haber obediencia dividida. ¿Cuántos me siguen amando? Bajaron los amén. ¿Cuántos me siguen amando? Yo sé que es palabra dura. Yo sé que esto es palabra dura, pero es la palabra de Dios. Entonces, si alguno de ustedes quiere contratar a un abogado para ponerle a Dios un derecho de petición o una tutela, hable con Dios. La palabra nos está diciendo en esta mañana que el creyente ha de ser una persona que practica la santidad porque obedece y ama a Cristo Jesús. Voy a hacer una pregunta. Voy a pedir el favor al ministro Vargas que me ayude a sondear el asunto. Ministro Vargas, póngase de pie, por favor. Voy a preguntarles a los que están de aquí para allá, a los que están de mi derecha hacia allá, donde está Julián y todos los que están allá. Levanten la mano, ¿cuántos de los que están aquí aman a Cristo? De los que están en esta zona, levanten la mano, ¿cuántos aman a Cristo? Tengan la mano levantada, ¿cuántos aman a Cristo? Muy bien. Ahora me voy para esta zona. Los que están aquí, ¿cuántos de ustedes aman a Cristo? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cómo estuvo el sondeo? 100%. Si amas a Cristo, le obedeces.
Si amas a Cristo, le obedeces. Entonces dígale que tiene enseguida: esta predicación es para mí. No piense, ay, ¿será que tal persona sí estará conectada por Facebook, por YouTube? ¿Será que sí? Porque es que no, esto es para usted, esto es para mí. Ay, ¿cómo es que no vino esta persona? Ahí sí falta. ¿Y por qué faltó? No, esta predicación es para usted, es para mí. A propósito, más adelante la puede compartir. Más adelante la puede compartir con alguien si desea. Nótese lo que dice entonces: creyente. Pablo está trayendo algo cultural que pasaba en Roma. Había esclavos y libres. Entonces Pablo está diciendo: hoy a nosotros nos dice la palabra: o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Voy a tratar de decirlo correctamente. Vaya conmigo al versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El ministro Vargas nos enseñó claramente: al infierno se va por merecimiento, pero al cielo se va por un regalo. ¿Cuántos han recibido el regalo de la justificación en Cristo? ¿Cuántos pueden decir: Dios me ha declarado justo delante de Él? Aleluya. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais como éramos, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, de buena voluntad, en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Me llama la atención como la palabra nos está diciendo que todo aquel que ha aceptado esta sana enseñanza ahora es un practicante de la santidad. Todos nosotros que hemos recibido esta enseñanza, por lo tanto, somos practicantes de la justicia. ¿Qué es santidad? Obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es santidad? Obedecer a Cristo. Eso es santidad. Notemos que cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de algo que está por allá inalcanzable. No, voy a esperar, como lo decía ayer, voy a esperar que llegue al cielo para ser santo. No, aquí y ahora, si usted ama a Cristo y obedece a Cristo, usted es santo. Mire, la persona que está a su lado es santo. Mire la persona que tiene a su lado, esa persona es santa. Alguien que me mire a mí, por favor. Alguien que me mire a mí, por favor. Sí. Pero mire lo que dice la palabra. Atención a lo que dice. Cuando dice forma de doctrina, está hablando de amoldearse, de entrar en un molde. En un molde. Moldearse. Amoldarse. Ya no se me olvida. Amoldarse. Cada uno de nosotros hemos entrado allí y estamos en Él cada día más pareciéndonos a Cristo. Cuando practicamos santidad, podemos decir verdaderamente: me estoy pareciendo a Cristo Jesús. Amoldearse. ¿Cuántos de ustedes, un hermano mío tiene como oficio la tipografía? No sé cuántos de ustedes la tipografía, o alguno de ustedes tendrá de pronto como oficio esto, la tipografía. Jimmy, eres tipógrafo, o alguno de ustedes será que trabaja en madera, carpintero, ebanista, y utilizan moldes. Y yo recuerdo a mi hermano allí trabajando la tipografía, utilizando el molde para hacer la tarjeta que tenía que hacer. Pues bien, de la misma manera, usted y yo estamos en un molde que es esta sana enseñanza, que es esta sana palabra. Y si cada día usted y yo nos permitimos cada vez moldearnos, amoldarnos en esto, entonces seremos más parecidos a Cristo. Gracias por ayudarme. Gracias. Ahora vamos a leer dos textos bíblicos que hay muy en mi corazón. Vamos a leerlos atentamente. Si en verdad usted y yo hemos dicho: estoy en Cristo, allí mi vida, en esta sana enseñanza, para cada vez más ser semejante a Cristo. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, por favor.
amoldarse a Cristo. Aleluya. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Primera de Juan capítulo 2 versículo. El que dice que está en Cristo debe de vivir como Cristo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Cuántos de ustedes dicen ser cristianos? ¿Cuántos de ustedes dicen ser cristianos? Pues bien, en su familia y sus amigos deberían de decir, verdaderamente da testimonio de que es cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos esperando a Cristo? ¿Cuántos anhelamos el retorno de Cristo? ¿Cuántos queremos ser arrebatados? ¿Cuántos se unen conmigo? Pues nótese lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Practicamos santidad porque estamos convencidos de que Cristo viene. Así como aquellas vírgenes sensatas pudieron entrar a la fiesta con el novio porque el aceite lo tenían en la lámpara. De la misma manera, si Dios ve en usted y en mí santidad, entonces seremos arrebatados, porque los que practicamos santidad, Cristo está en nosotros. ¿Cuántos están en Cristo? Aleluya. Sí. Leamos, vuelva conmigo por favor a Romanos capítulo 6. Atentamente estamos leyendo la palabra. Y dice allí en el versículo 17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Nótese la expresión de corazón. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de una buena actitud. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de una entrega incondicional. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de obedecemos a Dios porque le amamos. Obedecemos a Dios porque le amo. ¿Cuántos están en Cristo? Muy bien, gloria a su nombre. El versículo 21 tiene una pregunta muy interesante. A propósito, el 20: porque cuando ustedes practicaban el pecado, no conocían lo que era santidad. Él dice el versículo 20 de Romanos 6:20. Porque cuando ustedes practicaban el pecado, no sabían que era santidad, no sabían que era lo puro, lo recto. Pero ahora que estamos en Cristo, sabemos que es lo puro, lo correcto. Pero el versículo 21 hace una pregunta, y permitamos que esa pregunta que hace la palabra penetre hasta lo más profundo. Que esta pregunta que tiene la palabra de Dios cumpla en nosotros lo que dice en Hebreos, que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra. Y permitamos que esta palabra penetre, esta pregunta penetre profundamente. No tenga miedo. Si algo estoy seguro es que con Dios hay una atmósfera de confiabilidad. Y escuchen la pregunta: pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto hay del pecado? La otra pregunta que me surge al leer esta pregunta en el versículo 21 es: si de verdad yo, José Noé García López, estoy avergonzado y arrepentido de mi vieja manera de vivir. Me hago una pregunta personal. Si usted quiere puede hacérsela, o se la voy a hacer. ¿De verdad está usted avergonzado y arrepentido de su vieja manera de vivir? ¿De verdad está usted diciendo: he tomado un arrepentimiento verdadero porque me avergüenza la vieja manera de vivir? Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando ve a las personas, voy a tomar un ejemplo, si de pronto a alguien le gustaba mucho el licor y emborracharse,
Y ahora usted ve una persona borracha haciendo el espectáculo que hace. Usted dice: uy, qué pena si era yo, qué vergüenza, qué pena, qué pena. ¿Me hago comprender? ¿Me estoy haciendo entender? Definitivamente todos los que estamos aquí, como los que están de manera virtual, sabemos muy bien lo degradante que es el pecado. Que el pecado es tirano, que el pecado es un amo cruel, que solo recompensa con muerte a los esclavos que están bajo su dominio. Eso es el pecado. Es un amo malo, perverso, depravado, porque detrás está Satanás. Y usted y yo lo sabemos muy bien, que el pecado es en sobremanera malísimo. Y lo más tremendo de esto, y quiero que lo escuche muy atentamente, para que a través de escuchar usted esto, asumamos la responsabilidad de interceder por personas. Recuerde, nosotros intercedemos y les compartimos la palabra, no estamos llamados a convencerlos. Pero toda persona que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, en el ser de esa persona, en el corazón de esa persona, resuena una voz que le dice que la paga que recibirá será la muerte. ¿Cuántos están en Cristo? Sí. Y hablar de esto también es algo bíblico. Y el propósito no es infundir miedo. El propósito es infundir en nosotros, interceder por aquellas personas para que conozcan a Cristo. Porque en el interior de esa persona hay una voz que resuena y le dice: la paga que recibiré será la muerte. Será la muerte. Será la muerte. Hay una palabra tan bella en esta porción de la parte 2 de Romanos 6 que quiero que ustedes sean cautivados por esta palabra, como lo he sido yo. Versículo 22: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación y como premio, como recompensa, la vida eterna. Hay una palabra ahí, ojalá usted la pueda resaltar en su Biblia: siervos, siervos. Recuerde, Pablo le está diciendo a romanos que conocían el concepto de esclavitud y libertad. Y ahora a usted y a mí nos está diciendo: somos siervos, siervos de Dios. Y cuando hablo de siervos de Dios, no mire a la pastora Liliana. Cuando le digo siervos de Dios, por favor, deje de mirar al ministro Carlos Javier, porque algunos de ustedes siervos, no, deje de mirarlos a ellos. Lo voy a decir de esta manera: cuando digo siervos de Dios, deje de mirarme a mí. Es que él es el pastor, él es el siervo de Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios, amor, somos siervos de Jehová. Gloria a Dios, ministros, somos siervos de Jehová. Pero aquí cuando habla de siervos, habla de cada uno de nosotros. También está hablando de usted. También está hablando de usted. Le está diciendo: usted es siervo de Dios. Y si eres siervo de Dios, hay un fruto evidente en su vida, que eres santo, para que tengas la recompensa de la vida eterna. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos pueden decir hoy: yo soy siervo de Dios? Soy siervo de Dios. Y como siervos de Dios, practiquemos entonces toda justicia, que es la obediencia a la palabra, para que se vea en nosotros ese fruto llamado santidad y tener la recompensa de la vida eterna. Recuerde, por lógica, el árbol de mangos te va a dar mangos. Por lógica, el árbol de aguacate te va a dar aguacate.
Por lógica, si usted ha obedecido a esta doctrina que dice Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Redentor, Jesucristo es Dios, Jesucristo es santo, si usted ha creído y está convencido de esta sana enseñanza, por lo tanto usted es siervo de Dios, y como fruto la santificación y como recompensa la vida eterna. ¿Cuántos están en Cristo? Aleluya. Para los que tienen la cultura de escribir, les voy a mencionar las 4 conclusiones de Romanos capítulo 6. Para los que tienen la cultura de escribir, las 4 conclusiones de Romanos capítulo 6. Recuerden las palabras claves. Vamos a recordarlas. Versículo 6, sabiendo esto. Versículo 9, sabiendo, consideraos, presentaos. Escuche esta primera conclusión, escuche esta primera verdad. Las escrituras siempre identifican el conocimiento como fundamento de toda práctica individual. Las escrituras, la Biblia, siempre identifican el conocimiento como fundamento de toda práctica individual. Lo repito, para los que tienen la cultura de escribir, las escrituras siempre identifican el conocimiento como fundamento de toda práctica individual. Como usted vive es como usted conoce. Como usted vive es como usted tiene conocimiento. Segunda verdad, la escritura afirma la doctrina de la justificación hablando de la doctrina de la santificación. Segunda conclusión, la escritura afirma la doctrina de la justificación hablando de la doctrina de la santificación. Tercera conclusión, la escritura afirma la doctrina de la justificación hablando de la doctrina de la santificación. Tercera conclusión, la justificación se evidencia practicando la santidad. Es decir, el propósito de la justificación es que usted y yo vivamos de una manera santa. Tercera, la justificación se evidencia practicando la santidad. Tiene como propósito. Y la cuarta es muy interesante. La justificación, vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos de ustedes han creído en el decreto que Dios ha dicho sobre cada uno de ustedes, que por haber creído en Cristo son justos? Pues bien, escuche. La justificación y la santificación están separados en cuanto a principio doctrinal. La justificación y la santificación están separados en cuanto a principio ¿qué? Doctrinal. Entonces surge una pregunta. Pregúntele que tiene enseguida, ¿qué es doctrina? Pregúntele que tiene enseguida, ¿qué es doctrina? Pregúntele. Alguien que me pregunte a mí, por favor. La palabra doctrina significa enseñanza. Eso significa la palabra doctrina, enseñanza. Ya sabemos qué es doctrina, ¿cierto? ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Estamos diciendo que la justificación y la santificación están separados en cuanto a principio de enseñanza, pero están unidos en experiencia. Ojo con lo que viene. Pero están unidos en experiencia. Para quien ha sido justificado por fe, comienza al mismo tiempo una vida de santidad. Repito, pero están unidas en experiencia. Para quien ha sido justificado por fe, comienza al mismo tiempo una vida de santidad. Para quien ha sido justificado por fe, ¿cuántos de ustedes creen que han sido justificados por fe? Entonces, al mismo tiempo, comienza una vida de santidad. Esto es Romanos 6. Esto es vida cristiana.
Por eso, ahora que vamos a participar de la cena, hemos escuchado nuevamente qué es vida cristiana.